Hola chicos, bienvenidos a prepararlaselectividad.com. Vamos con un nuevo vídeo de biología y en esta ocasión voy a hablaros de lo que es la catálisis enzimática. El objetivo cuando acabáis de ver este vídeo es que conozcáis lo que es lógicamente la catálisis enzimática, y también que entendáis cuál es el papel o cómo lleva a cabo un enzima la catálisis de una reacción. ¿De acuerdo? Esos serían los objetivos que nos planteamos con este vídeo. Entonces, como digo, la catálisis enzimática es una de las funciones más importantes que llevan a cabo o que realizan las proteínas. De hecho, ya hay un vídeo que grabé en los principios inmediatos orgánicos, en concreto sobre las proteínas, y ahí podéis ver todas las funciones, ¿vale? Y entre esas funciones se encontraba precisamente la de catalizar reacciones químicas. Bien, pero antes de meternos en el papel que juega y cómo la enzima va a llevar a cabo o va a actuar como catalizador, vamos a entender los conceptos que ahora mismo tenéis en pantalla. Quiero que entendamos qué es un proceso espontáneo, qué es un proceso exotérmico, qué es un proceso exorgónico y qué significa que un proceso sea rápido. Bien, para que lo entendamos rápido, un proceso será espontáneo, una reacción será espontánea o tiende a ser espontánea cuando las moléculas de los productos se encuentran en menor orden que las moléculas de los reactivos. Significa esto, es decir, que estamos aumentando el desorden, ¿de acuerdo? Pasamos de un estado sólido a líquido, ¿de acuerdo? Estaríamos aumentando el desorden. De un estado líquido a sólido estaríamos aumentando el desorden. Y eso, el desorden que se produce en una determinada reacción química viene determinado o viene indicado por la letra S. Y cuando hablamos de una variación entre productos y reactivos, como estoy diciendo que tiene que aumentar el desorden, hablaríamos de una variación de S, que es lo que se conoce en termodinámica como la entropía. ¿De acuerdo? Es decir, por lo tanto, un proceso será o tiende a ser espontáneo cuando la entropía aumenta, es decir, cuando el orden de los productos es menor que el orden de los reactivos. Aumentamos, por lo tanto, el desorden de la reacción y de esta manera aumenta la entropía. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos un concepto ya claro, que es el que tenéis justo arriba en el esquema. Veis lo que acabo de decir, lo tenéis en esa secuencia de datos. Y por otro lado, algo que también me va a marcar si una reacción es espontánea o no, es la temperatura que se libera o hay que administrar al sistema para que esa reacción tenga lugar. Cuando el sistema o cuando la reacción desprende energía, estamos hablando de que tenemos delante un proceso exotérmico, mientras que cuando un proceso lo que hace es captar energía para que pueda llevarse a cabo, estaríamos hablando de un proceso endotérmico. Lo que nos interesa a nosotros son aquellos procesos en los cuales hay liberación de energía al exterior, desprenden calor, es decir, si vosotros lleváis a cabo una reacción química en un tubo de ensayo, cuando juntáis los componentes, si veis que las paredes del tubo de ensayo se calientan, es que ahí se está liberando energía. Por lo tanto, ese es un proceso exotérmico, y por lo tanto ese el que sea exotérmico o endotérmico viene determinado por la letra H, ¿de acuerdo? Y también en este caso hablaremos de una variación, y la variación de H es lo que se conoce como la entalpía, ¿de acuerdo? Fijaos, por lo tanto, que tengo dos palabras, por un lado la entropía, que está relacionado con el orden y el desorden, y por otro lado la entalpía, que está relacionado con la liberación o no de calor por parte del sistema, y todo eso junto, ¿vale? Es lo que me va a mí determinar si una reacción va a ser espontánea o si por el contrario no va a ser espontánea. Y lo tenéis mediante esa fórmula que tenéis ahí delante, que me indica donde aparece un nuevo concepto, que es la energía libre, que viene determinada por esa delta G. La energía libre que tiene un sistema será igual a la variación de entalpía menos el producto de la temperatura por la variación de entropía. Fijaos en este sentido que cuando hablaba de entropía y de entalpía, hablaba de que un proceso tiende a ser espontáneo
cuando la entropía aumenta y un proceso tiende a ser espontáneo cuando la entalpía disminuye. Diré que un proceso es espontáneo y por lo tanto es exorgónico cuando hay una disminución en la variación de la energía libre. Y la energía libre viene determinada, como ya veis ahí, por la variación de la entalpía menos el producto de la temperatura por la variación de la entropía. Pero una cosa es que el proceso sea espontáneo o no sea espontáneo, y otra cosa es que el proceso sea rápido. Es decir, espontáneo no significa que sea rápido. Y en este sentido, la mayoría de las reacciones que tienen lugar a nivel intracelular son muy lentas, son espontáneas pero muy lentas, y por lo tanto son muy lentas para las necesidades que tiene la célula, y por lo tanto va a ser necesaria la presencia de sustancias que ayuden precisamente a aumentar la rapidez de estas reacciones. ¿De acuerdo? ¿Lo estáis entendiendo hasta ahora? Vale. Entonces, como veis ya ahí en la siguiente diapositiva, lo que nos planteamos ahora es cuáles son los factores que van a limitar la velocidad de la reacción. Es decir, ¿de qué depende la velocidad de una reacción? Bien, la velocidad de una reacción, de una reacción química, va a depender de algo básico, que es de la rotura de unos enlaces en los reactivos y la formación de nuevos enlaces en los productos. Es decir, en la medida en que se rompan rápido unos y se formen rápido otros, estaremos hablando de una alta velocidad en la reacción. Si esto no ocurre, es decir, si los enlaces de los reactivos no se rompen con una velocidad alta, por las circunstancias que sea, que ya veremos, y por otro lado, los nuevos productos no se van a formar, pues tendremos una velocidad de reacción lenta, por mucha espontánea que sea esa reacción. Y todo ello va a depender de dos cosas que tenéis ahí en delante. Por un lado, la orientación, y por otro lado, la energía cinética. Fijaros que para que exista una buena velocidad de reacción, los reactivos se tienen que juntar, se tienen que colocar en la forma y orientación adecuada para que sus enlaces puedan romperse. ¿De acuerdo? Esto en cuanto a lo que sería la orientación. Y por otro lado tenemos la energía cinética, que la energía cinética tendrá que ser energía en cantidad suficiente como para favorecer, ¿vale?, la repulsión que se va a producir entre los electrones cuando se vayan a formar los productos. Pensar que vamos a tener que juntar de nuevo átomos, ahí va a existir una repulsión entre ellos que impide o que tiende a impedir que esos productos, esos nuevos enlaces se forman, pero cuanto mayor sea la energía cinética, lógicamente va a ser mayor la posibilidad de formación de estos productos. Por lo tanto, el enzima en este caso va a intentar juntar los sustratos que son los reactivos, los que intervienen en la reacción, los va a intentar juntar en la forma adecuada, de la forma precisa. ¿Para qué? Para que exista la menos repulsión posible entre los electrones una vez que se van a formar los productos. O sea, el papel del enzima, aunque va a tener otro papel después, pero bueno, en primer lugar, el papel del enzima a nivel de la orientación lo que va a hacer es orientar en la manera adecuada. ¿Para qué? Para que tanto la rotura como la formación se produzcan de la mejor manera. Y por otro lado, como ya veremos después, el enzima también va a afectar a la energía cinética que van a tener que tener esos reactivos para dar lugar a la formación de productos. Fijaos una cosa, tenemos que entender, y lo tenéis que entender bien, es que cuando se está produciendo la colisión entre los reactivos, ¿vale?, cuando se está en el comienzo, por así decirlo, de la reacción, pues por un lado se están formando nuevos enlaces y por otro lado se están formando continúan los viejos enlaces. Bien, este conjunto
este conjunto tanto de nuevos enlaces como de viejos enlaces es lo que se conoce como estado de transición. Y ahí lo tenéis en esos dos círculos. Parto de los reactivos, ¿de acuerdo? Para alcanzar el estado de transición, ¿cuál es el estado de transición? El estado de transición va a ser el lugar donde coexisten, por así decirlo, los enlaces viejos con los nuevos. Pero para llegar a ese estado de transición es necesario aplicar una energía. La energía necesaria para llegar a ese estado de transición y que va a permitir que el proceso continúe es lo que se conoce como energía de activación. Y lo tenéis ahí en la pantalla, con una flecha pasando de reactivos a estados de transición y marcando la energía como la cantidad de energía que hay que hacer para pasar de un lado a otro. Fijaos en la figura de la derecha y ahí tenéis un ejemplo o un esquema de cómo varía la energía cinética, ¿vale? La energía cinética, y mirar que los átomos y las moléculas van a tener más energía cinética con las temperaturas altas frente a las bajas. Ahí veis el esquema de cómo a menor energía cinética, ¿de acuerdo? Estaríamos trabajando a temperaturas más bajas, mientras que cuanto mayor sea la temperatura, estaremos hablando de una mayor energía cinética. ¿De acuerdo? ¿Está entendido hasta aquí? Bien, pues entonces, entendido esto, es cuando ya nos vamos a plantear entonces lo que sería un proceso de reacción con su correspondiente energía libre. Ahí veis el proceso de formación de los productos AB más C a partir de los reactivos A más BC, y veis que existe una variación en la energía libre, ¿de acuerdo? Una variación en la energía libre que ahí lo veis en ese delta G, que es una variación por lo que disminuye la energía libre de los reactivos con respecto a los productos, y por lo tanto estaríamos hablando, en principio, de un proceso exotérmico. Ahora, mirar que, proceso exotérmico significa que la energía entonces de los productos, ¿vale? Va a ser más pequeña que la energía de los reactivos. Es decir, los productos tienen menos energía potencial que los reactivos. Bien, estamos hablando entonces, se cumple el primer mandamiento, por así decirlo, o mandamiento único que hablamos de espontaneidad, pero ahora vamos a hablar de rapidez, ¿de acuerdo? Porque una cosa es que esto sea espontáneo, pero puede ser espontáneo en un tiempo exagerado, terriblemente exagerado, que es incompatible, evidentemente, con las necesidades celulares. Nosotros queremos que los procesos espontáneos, aún por encima, sean rápidos. Bien, fijaos ahora qué ocurre con la energía de activación. Para llegar a los productos es necesario alcanzar el estado de transición, que ahí viene marcado por esa flecha roja, donde veis EA, que es la energía de activación, donde, como ya sabemos, en el estado de transición es donde se encuentran tanto los enlaces viejos como los enlaces nuevos, ¿de acuerdo? Viejos de los reactivos y nuevos de los productos. Esto lo que va a suponer, esta alta energía de activación, y cuanto más alto sea, más va a suponerlo, es que el proceso sea lento. Cuanto mayor sea esa energía de activación, el proceso va a ser más lento, que no espontáneo, porque el concepto de espontaneidad viene determinado por la energía libre. ¿De acuerdo? En este sentido, cuanto más inestable sea el estado de transición, ¿de acuerdo? Cuanto más inestable sea el estado de transición, inestabilidad que va a venir determinada, lógicamente, por las cargas que tengan iones, átomos que ahí se encuentren y por la formación de los enlaces, lógicamente. Bien, cuanto más inestable sea este estado de transición, más alta será su energía de activación y, por lo tanto, menor va a ser la probabilidad de que esa reacción transcurra de forma rápida. ¿De acuerdo? Lo que queremos, por lo tanto, es que exista una mayor estabilidad en el estado de transición, porque, lógicamente, si disminuye la estabilidad, pues estamos también, si aumenta la estabilidad, estamos disminuyendo la energía de activación. Dos factores a tener en cuenta, por lo tanto, en la velocidad de reacción. Por un lado, la energía cinética de los reactivos, que ya lo hemos visto. Segundo, la orientación, que también ya la hemos visto. Y tercero, va a depender de la energía de activación. De lo que se trata entonces es de intentar buscar estabilidad en el estado de transición, y esa estabilidad en el estado de transición va a venir marcada o va a venir influenciada por la enzima. La enzima es el que se va a encargar
bien sean iones, bien sean átomos, bien sean otras moléculas, lo que van a provocar es dar mayor estabilidad a ese estado de transición, con lo cual estamos disminuyendo la energía de activación. Al disminuir la energía de activación, lo que estamos provocando es un aumento en la velocidad de la reacción. Y esto es el papel que desempeña el catalizador. El enzima lo que va a producir es una mayor estabilidad, por lo tanto, en el estado de transición, y por lo tanto una disminución de la energía de activación, y de esta manera conseguir que el proceso sea rápido. Lo tenéis ahí en el dibujo, bueno, el dibujo que ya lleva un ratillo delante explicando, veis cómo se está produciendo una disminución en el estado de transición, mejor dicho, en la energía necesaria para alcanzar el estado de transición, ¿vale? Como consecuencia de la presencia del catalizador. Pero fijaros en algo muy importante, que es que la variación de la energía libre no cambia. Es decir, sigue existiendo la misma variación de la energía libre en un caso en presencia de catalizador y en ausencia de catalizador. ¿De acuerdo? Lo que va a cambiar, y eso es lo que daba lugar a que el proceso sea espontáneo. ¿De acuerdo? Lo que va a cambiar para que, aparte de que sea espontáneo, sea rápido, es la energía de activación. La energía de activación se ha hecho más pequeña. ¿Por qué? Porque ha entrado en juego un catalizador, y el catalizador lo que ha hecho ha sido estabilizar el estado de transición. Y de esta manera conseguir que la catálisis enzimática. ¿Está entendido? Espero que sí. Si tenéis alguna duda, por favor comentádmela, ¿vale? Seguiremos haciendo más vídeos sobre el funcionamiento, sobre la bioquímica enzimática, ¿vale? Como siempre, gracias por estar ahí y gracias por ver los vídeos.